¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato. Ahora vamos a tener una participación particular, exclusiva y además inédita para tratar un tema que lo van a ver más adelante. Nos encontramos en la pista Los Chasquis de la Concentración Deportiva de Pichincha y adivinen quién está conmigo. Nada más y nada menos que Rolando Vera. Qué gusto, Rolando. Qué gusto tenerlo acá. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Qué gusto, qué gusto. Me vengo a los años. Sí, ¿cuántos años no haber pisado la pista esa? Era por lo menos unos 15 años. Sí. O un poquito más, porque yo dejé hace unos 25, unos 30 años he dejado el atletismo. Ya. Me retiré a los 33 años. 33 años de edad, pero... Exacto, a los 33 años Claro. de edad. Pasé representando al país casi 20 años. Claro que sí. Entonces, esto pues es parte muy importante. Mis entrenamientos los hacía cuando estaba aquí en el Ecuador, por lo menos unas 2 veces a la semana. Aquí en la... Claro. Los días martes y los días jueves. Ya. Correr 15 repeticiones de 1000. La tabla famosa de... Exacto, sí. a 2:45, 2:48. Claro, durísimo. Durísimo, 1000, claro. Sí. ¿Y quién era el entrenador ya al final? Al final estuve con Rodolfo Gómez. ¿Ya? He tenido 4 entrenadores en mi vida en realidad. Me inició Jorge Quize. Ajá. Después estuvo Juan Araujo. Claro, Juanito Araujo. También exacto. estuve con él una época, sí. Después estuvo Richard Castro. Es verdad, sí, En claro. los Estados Unidos. Y ya cuando me dediqué y me especialicé en maratón, me ayudó mucho Rodolfo Gómez en México. Ah, bien. ¿Cuál fue el tiempo en maratón? Corrí en 2 horas, en 2 horas 10, 26 creo. Bastante bien, Sí, bastante sí. bien, claro que sí. Era uno de los mejores tiempos en el mundo. Fue récord sudamericano de ese entonces. Ajá. Ahora las cosas son totalmente diferentes porque ya estamos muy por debajo ya del 2:1 y Ya. estamos acercándonos a la barrera esa que Sí, de pronto durísimo. algún rato vamos a correr bajo las 2 horas. Será un tiempo para no volver a repetir después. Claro, son Claro cosas que sí. que han pasado, son muchas cosas también que han sucedido, ¿no? La alimentación, tecnología, sistemas de entrenamiento y muchas otras cosas que de pronto antes no lo teníamos. Rolando Vera fue el tetracampeón de la grandiosa, de la histórica competencia de San Silvestre, que va a cumplir 100 años. Ojo, este es un detalle muy importante porque vamos a conversar más adelante del significado que tiene estos 100 años de la San Silvestre, pero antes quería mostrarle esto, Rolando, para ver qué impresión le causa ver este resumen que después nuestros amigos que están ahí lo van a ver en pantalla, de los 4 veces que usted ganó esa competencia. Aquilo que era a expectativa dos organizadores da prova. Largaram os competidores. A emoção toma conta de toda a cidade, de todo o Brasil. Olha quantos atletas. Mais de 7.000 atletas na organização de A Gazeta Esportiva. Rolando Vera na dianteira da competição. E o público de São Paulo faz festa. Faz festa. É a grande festa realmente. Ele venceu a parte mais difícil da prova. Está se aproximando da consagração, vai ouvir o hino nacional do seu país e realmente nestes momentos o atleta sente o esforço vitorioso, sente realmente que tudo aquilo que ele fez não foi em vão. Aí está Júlio, ele vai chegar em primeiro, o equatoriano, vence o equatoriano, Rolando Vera para a consagração do atleta equatoriano, o Vera, Rolando Vera. Um espetáculo bonito da São Silvestre. A galera vai torcendo, vai identificando já Adalto e Diamantino. Luiz Alfredo. Sentindo o Brasil na frente, Galvão. E aí vai surgindo o Vera. Aí vai surgindo a grande fera da prova. Rolando Vera. À direita no vídeo, Rolando Vera, vencedor do ano passado. O Diamantino fica atrás dele. 5 para José João. Ele que foi o vencedor de 1986. Ele vem abrindo vantagem, Luiz Alfredo. Determine para nós aí a vantagem de Vera para o mexicano. Braços erguidos. Dedo erguido, finalizando. O número 1, o número da sua camisa, o número do vencedor. Aí vem Rolando Vera. 38, 56, 57, 58, 59, 39. Cravados, Rolando Vera do Equador. No pódio, o cansaço estampado no rosto de Rolando Vera. A segunda colocação ficou o mexicano Dionísio Cerrón Pizarro. Trazendo o seu entusiasmo, a sua vontade, a sua vibração.
fazendo para você a última festa do esporte em 1988. Prova. Mas eu estou sentindo o Vera tranquilo, um pouquinho preocupado com quem está do lado dele. O Geraldo se desgastou na realidade, eu acho que fez a prova muito forte no princípio. E eu acho que essas duas provas vão ser decididas pelo mexicano e pelo equatoriano. Aí o campeoníssimo Rolando Vera, o Geraldo valente tenta resistir, tenta alongar um pouco a passada para evitar ali a passagem de Vera. Agora forçando o Rolando Vera. Rolando Vera foi num instante ali, num trecho da prova, numa curva, prejudicado por um torcedor que entrou, quis agitar uma bandeira e acabou. É até difícil imaginar como é que ele consegue tanta força e tanta potência, Luiz Alberto, em um corpo tão pequenino. O importante, sabe o que acontece? É a cabeça do Rolando Vera. Ele já ganhou essa prova 2 vezes, veio pra cá. Ninguém mais ameaçando sua vitória. Aí vem ele, sempre o braço direito erguido. É um grande momento. Um momento de emoção, de consagração da vitória do homem com seu próprio limite, com a sua própria determinação. Não cabe em si o pequenino Rolando Vera. Ele rompe a fita. Rolando Vera do Equador. 1, 2, 3 vezes consecutivas. Campeão da São Silvestre. A largada. Os primeiros metros da Internacional de São Silvestre. É sempre um espetáculo bonito, é sempre um espetáculo que emociona. Das brancas, Rolando Vera já vem buscando posicionamento, ditando o seu ritmo sempre muito forte. Rolando Vera, o tricampeão da São Silvestre, ele quer bater um recorde, porque Gaston Rumelands da Bélgica, que também era a exemplo dos Santos, não dá tréguas a Rolando Vera. 27 minutos, 40 segundos de prova. Brigadeiro, ele consegue de forma impressionante manter o mesmo ritmo de passada ladeira acima. Repare que o Valdenor já não consegue, mas o Valdenor olha para trás, tem uma segunda posição brilhante. Passamos os 30 minutos de prova. O tempo de prova de Rolando Vera em 88, 36.23. Vai abrindo frente, vai botando luz, as suas passadas encurtaram a vantagem que ele tinha por ser muito mais alto, a passada mais larga, exigindo o maior número de passadas de Rolando Vera por sua estatura pequena. Mas repare, já não 3 vezes, à tarde pela primeira vez. 36 e 21 e 22 e 23, não vai bater o recorde, a corrida com muita chuva. Rolando Vera, ele vem para a vitória. Muito longe o segundo, ergue os braços, comemora, não cabe em si. Rolando Vera vai romper a fita. Rolando Vera do Equador. Tantas dificuldades como é o Equador, possa se agigantar desta forma, possa se tornar imbatível, possa ser um monstro do atletismo internacional como este pequenino Rolando Vera. 4 vezes consecutivas em São Paulo, no Brasil, o recordista da São Silvestre. ¿Qué sientes, mejor dicho, ahora ver 4 veces esa llegada, ese arribo duro, difícil, pero que al mismo tiempo tenía una connotación muy fuerte, los ecuatorianos muy pendientes de la competencia y además sabiendo que Rolando Vera le iba a ganar? Me siento muy orgulloso, honestamente, me siento muy orgulloso, un poquito con nostalgia, pero básicamente digo que me siento orgulloso porque pude conseguir algo inédito en la década de los 80 y parte de los 90, algo que no se había conseguido en el Ecuador. A través de esto yo creo que crecieron por lo menos 2 o 3 generaciones. Entonces pude demostrar que cuando uno quiere conseguir resultados, uno tiene que dejar muchas cosas y poner otras cosas muy importantes que se necesitan para conseguir. ¿Cómo la pensó la primera vez? Porque mucha gente ni siquiera se acuerda bien cómo fue la primera vez, porque nadie estaba pendiente, no había expectativa. Rolando Vera llegaba casi como un desconocido a la San Silvestre. Claro, más bien es bueno llegar así. Sí. La primera vez que fui, me ubiqué segundo lugar, porque aquí había la costumbre de los atletas ya consagrados o algunos atletas que estaban ya años en esta actividad de ir a la San Silvestre. Quien ganaba
o quién se perfilaba a estar entre los 5 primeros en las últimas noticias, automáticamente se sentían de pronto con el derecho, de pronto con la obligación de ir a participar en una prueba tan famosa como era la San Silvestre. Claro. Entonces aquí en el Ecuador habían algunos atletas. Dentro de esos atletas me acuerdo Luis Tipán, Paredes, Gustavo Paredes. Sí, Gustavo Paredes, Mario Tumipamba, entre otros. Mario Tumipamba, entonces claro. Ellos ya conocían la dinámica, conocían la competencia, así es que yo fui de una manera incógnita. Pero antes ya había estado en las últimas noticias, ¿no es cierto? Claro. Ya había ganado, creo, había ganado como novato, o sea, como juvenil. Que de segundo, a pesar de que se repitió la carrera, se repite la carrera, me acuerdo, porque se dio alguna salida falsa, alguna cosa de esas, se repite y vuelvo a quedar segundo. Entonces la gente me empieza a preguntar, o más bien la gente me empieza a tomar atención, sobre todo ya los medios de comunicación, y lo importante de esto es que la competencia lo hacía un medio de comunicación como es el comercio. Claro, últimas Entonces, noticias. Al diario ahí había difusión de mañana, tarde y noche, por lo menos un mes antes y un mes después. Entonces, eso ayudó mucho para que conozcan a Rolando Vera. Y cuando va la primera vez a San Silvestre, una de las cosas que llamaba la atención era el tamaño del atleta Rolando Vera, chiquitico frente a unos brasileños grandes que estaban acostumbrados a ganar, y también los kenianos. Claro, bueno, lo que pasa es que no es muy común, indudablemente. Claro. La mayor parte de atletas, al menos tienen 5 centímetros más, o 10 centímetros más para arriba, ¿no? ¿Y cómo es posible con esa talla ganarles a estos señores altos con un tranco largo? ¿Cómo es posible eso? Bueno, hemos, para más o menos dar una reseña del por qué, alguna vez conversé con un historiador, Juan Cordero, en Cuenca. Entonces le dije, explícame un poco, según tus conocimientos y tus investigaciones, ¿por qué en la ciudad de Cuenca hay buenos deportistas? Claro. ¿Por qué hay buenos atletas que han conseguido logros importantes? Porque no solamente es en el atletismo, es en la marcha, es en el ciclismo. En otras actividades, ¿no? Me dice, bueno, primero vamos a ver. Donde se tallaba o se trabajaba finamente el oro en la época de la colonia del Tahuantinsuyo, de los incas. Dice, pues aquí mira, entonces me enseñó unas piezas pero maravillosamente talladas, ¿no? Trabajadas, labradas en oro. Pero luego dice, pero ¿y dónde también se conseguía piezas de cerámica así hermosamente concebidas? Aquí entonces me mostró unas piezas hermosas. Entonces dice, ¿y dónde crees que había, dónde era el centro de acopio de un famoso personaje que se llamaba el Chasqui? Entonces dice, era aquí, era en Cuenca, era en el Austro. Entonces genéticamente de pronto quedó incrustado esto ya en el ADN. En el ADN de la gente. Buena parte también de las investigaciones biológicas o de biología que se hacen en general es que efectivamente la herencia, la memoria del cuerpo se hereda y después puede aparecer en 2 o 3 generaciones posteriores. Exacto, entonces, o sea, no es que para mí era fácil, ¿no? O sea, tenía que entrenar, tenía que hacer muchas cosas, tenía que esforzarme, tenía que ser disciplinado, entre otras cosas. Pero o sea, sentía que esto fluía. Sentía y de ahí la venía fuerza. la palabra o el sobrenombre, el Chasqui de Oro. Exacto. Claro que sí. Cuando alguien me dice Chasqui de Oro, para mí me están piropeando. Pero ¿qué significado tiene ya después de tantos años la San Silvestre para Rolando Vera? ¿Qué siente cuando lo recuerda, cuando lo ven, cuando vemos este video, por ejemplo? ¿Qué significado tiene en su vida íntima? Bueno, lo que pasa es que tiene un alto significado porque me llena de satisfacción y orgullo de haber sido parte de un cambio, y no solamente un cambio en el aspecto deportivo, sino también un cambio en el aspecto mental,
de pronto incluso cultural, porque... De la autoestima también, ¿no? Del ecuatoriano. Exacto. En general, sí. Entonces, antes de pronto participábamos deportivamente o en cualquier otra actividad y resulta que nos contentábamos de pronto de llegar en el 20º puesto, claro, o estar dentro de los 10 primeros y cosas de esas. Ajá. Entonces, a partir de los triunfos de Rolando Vera, veo, por decir ahora, sí, ya cosechando lo que se había sembrado, veo, pero triunfos ya sonados, claro, sonados, ya tenemos medallas, o sea, ya no es... olímpicas, exacto, además, sí, ya no es, o sea, decir, no podemos una medalla, claro, ya vino la de Jefferson, vino la de Richard, vino de la de Daisy y otras medallas, sudamericanas, panamericanas, iberoamericanas, campeonatos del mundo, pero antes de eso no sucedía. Claro. Dejó una escuela entonces, una escuela llamada Rolando Vera, se genera todavía esa tradición. ¿En dónde va a estar? ¿Cómo la proyecta ahora? ¿Cómo mira todo ese panorama? Claro, lo que sucede es que cuando yo converso casi a diario y muchas de las veces en la semana, siempre hablo de Rolando Vera, o del Chasqui de Oro, o de la carrera de San Silvestre y cosas de esas. Entonces la gente se acuerda y me dicen, yo me acuerdo que con mis hijos le íbamos a ver. Entonces, pero estos hijos... ya no le vieron. No, pero crecieron también con esa imagen, ese orgullo de ser ecuatoriano, ese orgullo de poder triunfar en otra. Entonces ellos ya también les enseña, viven ya con su nueva generación, claro, también en esa misma línea. Entonces, para mí San Silvestre significa bastante, como le digo, es porque de alguna manera pude cambiar, no diría el estigma, tendría que utilizar otro término, pero a veces cuando salíamos pensábamos que íbamos a ser únicamente participantes, claro, y no ser los actores y los triunfadores en eventos internacionales. Y además hay un buen reconocimiento en Brasil, ¿no? Se le reconoce, si usted viaja allá le van a hablar de usted en general, de lo que hemos visto en los videos, por ejemplo, siempre dicen el ecuatoriano que siempre ganaba, etcétera. ¿Cómo es eso de enfrentarse a otra cultura, a otro idioma, a otro tipo de población además? Lo que pasa es que ustedes saben qué es lo que significa el deporte en Brasil. En el Brasil. Entonces, el deporte en el Brasil prácticamente es parte de la cultura que tiene este país. Ajá. Entonces el hecho de que alguien gane la San Silvestre una sola vez, un brasilero. Claro, es como ganar el campeonato mundial de fútbol también. Exacto, sí, es una fiesta, claro, interna, porque he visto yo lo orgulloso que se sienten los brasileros cuando gana un brasilero. Después ganar segunda vez. Claro. O sea, imagínense, y después una tercera, y después una cuarta, posiblemente. Y seguidas, además. Hubiese habido una quinta, pero dije... ¿Por qué no hubo la quinta? Es una de las preguntas. ¿Por qué no hubo una quinta? Lo que pasa es que siempre he sido prudente. Ya. Entonces, la prudencia debe ser también algo que toda persona y sobre todo un deportista debe tener. Uno tiene que ser prudente. Claro. Entonces, saber cuándo y cómo decir, yo quiero, yo estoy, yo me presento, yo voy y gano. Claro. Pero también, o sea, hay que ser uno prudente, uno tiene que ser... consciente de que uno no ha entrenado bien, pasó algún problema, uno tuvo una lesión y cosas de esas. Entonces la prudencia juega mucho en los resultados. O sea, prefirió no perder. Claro, porque hubiesen dicho, claro, no, pues ¿cómo es de eso? ¿Cómo va a perder después de 4 ganancias? Sí, claro. Y para rematar toda esta fiesta, en el Ecuador se transmitió por 3 años vía satélite, en vivo, claro, por televisión. Y que además era casi a las 12 de la noche, porque allá eran como las 10 si no me equivoco. Claro. Y todo el mundo concentrado en la competencia antes que en el año viejo. Claro, cosa que no era muy común. Claro, claro. Ahora es que las redes sociales invaden. Claro, además se transmite en tiempo real, ¿no? Hay mucha información, ¿no? Pero antes no. Antes estábamos más apegados a la televisión y de lo que cuentan y de lo que dicen y de las experiencias vividas con personas que he podido conversar a diario. A veces me dice, sí, lo que pasa es que con mi abuelito, con mi mamá, y a veces hasta me emocionan, claro, y me dan unos abrazos así pero sí, muy, porque eran unos finales de años felices en la práctica con el triunfo de Rolando Vera. Dice, déjeme abrazarle porque con mi mamá, con mi tío que estaba aquí, con Saidesas tengo muchas cosas para contar.
Entonces eso me emociona. Ajá. Me emociona. Y el recibimiento cuando venía al Ecuador era de un héroe, prácticamente. Sí. Aunque la San Silvestre no estaba dentro del circuito olímpico, es decir, que significaba ascender puntos, etcétera, para llegar a las Olimpiadas. Claro, lo que sucede es que la San Silvestre fue uno de los eventos importantes en el mundo. Sí. Donde de las pocas carreras que existía, digamos que habían unas 3.000 en el mundo. Ajá. Pero resulta que ahora no hay 3.000 en el mundo. Hay más ahora de 10.000. Muchísimas más. Claro, y claro. Entonces, de pronto la San Silvestre sigue siendo algo muy importante en Latinoamérica. Claro. Pero en el mundo indudablemente tiene su espacio. Pero siendo la San Silvestre, además muy icónica en función de lo que estamos conversando, cuando ya deja de ir Rolando Vera, ya no hay otros atletas que vayan a ganar las competencias. ¿A qué obedeció esto? Lo que sucede es que, a ver, el tema ahí sí yo creo que era muy personal también, porque yo tenía mi grupo de trabajo, pero también tenía un compromiso. O sea, yo participaba muy poco, quizás unas 8 carreras en el año, pero como la gente estaba esperando las últimas noticias y la San Silvestre, yo decía, no puedo perder en las últimas noticias. Claro. Peor, no podría perder claro. En la San Silvestre. Ajá. Entonces, era un compromiso personal. Sí. Y cuando uno tiene un compromiso personal hace muchas cosas, no sacrificios, pero sí tenía que cuidarme, ser muy disciplinado, saber qué como, saber qué tomo, saber cuántas horas duermo y cosas de esas, porque claro. No quería decepcionar a la gente que había confiado, que estaba siempre a la expectativa de los resultados. Pero esta disciplina, por ejemplo, la sostiene hasta ahora en otros ámbitos de la vida, del trabajo, de la familia. ¿Cómo se sostiene esa disciplina que además es de orden mental? Porque yo también hice atletismo en una época, la comentábamos fuera de micrófonos o de cámaras, y eso, por ejemplo, a mí hasta ahora me marca. Es decir, más allá de que uno puede cambiar el ritmo de vida, esa disciplina está adentro. ¿Cómo se manifiesta en usted? Es que lo que uno busca a través de la actividad física justamente es un desarrollo integral. Ajá. No es solamente en el campo deportivo. Entonces es un desarrollo integral y no necesariamente uno se necesita que alguien le esté mirando para tener un comportamiento de una persona sea con formación, ¿no? Ajá. Sino es siempre en todas las actividades. Entonces para mí el tema del deporte me ha moldeado de muchas maneras, porque he podido recorrer el Ecuador y el mundo y absorber muchas de las experiencias importantes. Claro. Porque esta disciplina del deportista de alto rendimiento, de élite, por ejemplo, es una autodisciplina, a diferencia de la disciplina militar o de otra naturaleza de disciplinas, es donde uno prácticamente a conciencia, por voluntad, se esfuerza. Y eso, por eso le decía, ¿cómo se traduce en la vida después? Claro, lo que sucede es que el tema de la disciplina, a veces militar, en la policía o en algún otro medio, ajá, es que uno de pronto hace porque de pronto le están obligando, ¿no? O por un sueldo, por último, si fuese el caso, claro. No, claro. Acá no era porque yo me quería sentir como me sentía, porque al hecho de tener tal responsabilidad, le hace que uno, además de eso, esa era mi profesión. Ajá, era mi profesión del momento, pues así como un oficinista va todos los días a las 8 de la mañana. Exacto. Usted venía a entrenar aquí, por ejemplo. Ajá. Exacto, tenía que luego también, como un oficinista también quiere prepararse, quiere mejorar en otros ámbitos, ¿no? Entonces yo también tenía que estar preparándome, tenía que estar rotando, y esa era una de las razones también por lo que pasaba mucho tiempo afuera. Claro. Viví en los Estados Unidos, viví en Europa y también viví en México. Entrenó en México, sí. Ajá. Claro, donde estaban los mejores. Claro, Entonces, que sí. Si uno quiere ser uno de los buenos, uno tiene que ir a las plataformas o a los lugares donde están los mejores. Por decir, ahorita alguien quiere de pronto desarrollar algunos temas relacionados a la tecnología. Ajá. Y cosas de esas, entonces van a los centros donde se está desarrollando esto. Claro. Además, en un mundo más globalizado es mucho mejor además conectarse. Pero no quiero dejar de mencionar esto porque usted está organizando una San Silvestre acá en el Ecuador por los 100 años, es decir, el próximo año. Eso vamos a conversar, digamos, en detalle cuando ya produzcamos este programa en términos ya más informativos, pero se van a cumplir 100 años de la San Silvestre. Ajá. Y usted tiene ahora, digamos, como la franquicia para organizar una competencia acá en el Ecuador.
¿Cómo va a ser? Cuéntenos un poquito para que ya adelantemos lo que va a significar una San Silvestre en el Ecuador. Ya, el año pasado se pusieron en contacto los organizadores de la San Silvestre. Me decía, oye Rolando, queremos invitarte, sabes que después de 2 años estamos cumpliendo los 100 y queremos solicitarte, pedirte de la manera más comedida a que este año traigas atletas de Ecuador. Ya. Entonces yo quiero hacer una selectiva, ellos llaman una selectiva de unos 5 deportistas para que vengan a la de diciembre. A los 100 años, a estos 100 años. Ya. A los anteriores y a estos. Ya. Pero entonces ya no es la última noticia, la selectiva en la práctica. No, ya no. Ya, entonces va a ser la de San Silvestre Ecuador que la organiza Rolando Vera. Claro. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Por dónde va a ser? Claro, entonces se la denomina Ecuador corre los 100 años en la San Silvestre. Ah, ya, perfecto. Entonces es algo muy interesante. Esto va a ser el 29 de septiembre. ¿Ya? Sí. Este evento se lo va a desarrollar en el norte de la ciudad, en la prolongación de la vía Simón Bolívar, justamente en el carril izquierdo hasta la mitad del mundo. Desde el portal del centro comercial El Portal, así se llama. Exacto. Sí, ahí empieza. Hasta la mitad del mundo, pero siempre corriendo por el lado izquierdo en sentido sur-norte. Sur-norte, ajá. No queremos paralizar la ciudad, claro. Sabemos lo importante que es la vía, por decir, los bancos o San Antonio. Ajá, ajá. Entonces el carril de la mano derecha va a estar siempre para la circulación vehicular. En circulación. No son 15 kilómetros. Son 15 kilómetros. Tenemos el apoyo, tenemos el respaldo del municipio, del Consejo Provincial y del Ministerio de Educación, en este caso, para realizar este evento. Y el premio es para los ganadores, hombre y mujer, que triunfen. Ellos irían con todo pagado. De la San Silvestre con todo pagado. Y además de eso queremos sortear un tercer puesto, un tercer cupo es el término. Ajá. Que lo vamos a hacer de todos quienes participen de pronto, por decir, si alguien de aquí está, algunos están ya mirándonos con las caras así muy curiosos. Entonces participa, inicia y termina, y la máquina recibe la información de quienes salieron y llegaron. Sorteamos y de pronto alguien... O sea, es una inscripción libre, abierta para todo el mundo, no hay límite de nada. No hay límite de nada. De nada, ya. Ajá. Y aparte de ese, del premio que es ir a la San Silvestre, ¿habrá otro estímulo para quienes participen también? Bueno, estamos pensando. Sí, vamos a poner un estímulo económico, pero básicamente el premio... fundamental mayor, es esa San Silvestre, ya. El premio mayor es justamente la San Silvestre, porque en estas... a estas alturas de cómo se desarrollaron las actividades de las carreras de distancia, el hecho de decir yo me voy a participar, a correr el maratón de Nueva York o el de Boston o a correr la San Silvestre. Claro. Es una cosa... Pero Rolando Vera participará, aunque sea trotando en esa San Silvestre de 100 años o no. Sí, quiero estar, sí voy a estar. ¿Y está preparándose para eso? Me han invitado para que sea parte de las ceremonias que ellos están preparando para este año. Porque usted ya mismo es un sub-60, ¿no? Ya estoy. Ya mismo. Ya casi. El próximo año es el sub-60. Sí, estamos para más o menos por la misma edad. Hagamos una pausa. Vamos a volver enseguida para seguir conversando con Rolando Vera, tetracampeón de la San Silvestre. Va a participar y además nos está invitando para participar en una competencia que se realizará, les recuerdo, el 29 de septiembre de este año. Los ganadores irán a San Silvestre para participar en una competencia histórica, los 100 años de la San Silvestre. No nos olvidemos, hay un detalle que es muy importante. Esto fue una iniciativa de un periodista llamado Casper Libero. Él fue el promotor de esa, y lo mencionaba porque no quería equivocar en el nombre, porque él fue uno de los periodistas más comprometidos con el deporte brasileño, mundial en general, ¿no es cierto? Y así que en homenaje también a un periodista como él, va a ser la competencia de los 100 años de la San Silvestre. Vamos a regresar con otros temas para abordar con Rolando Vera. Ya estamos de vuelta en otro relato, seguimos conversando con Rolando Vera, como digo, un orgullo estar con él, tetracampeón de la San Silvestre, y además compartimos pistas, en algún último momento ya compartíamos estas pistas de aquí de los chasquis, que ahora vemos un poquito desolada. ¿Qué le produce? Vemos que está abandonada, además, la pista no está muy bien tratada. ¿Qué opina de esto, Rolando?
Nostalgia me da de ver estos espacios así como están, ¿no? Porque en mi época, pues la infraestructura estaba mejor cuidada. Claro. No sé si éramos nosotros que teníamos una responsabilidad de cuidar a lo que nos había costado tanto. Uh-huh. De pronto ahora la nueva generación le ve desde otro punto o con otra perspectiva, ¿no? De pronto Claro. Ellos de pronto se ven que tienen la obligación del gobierno de dotar. Ajá. Entonces ellos no tienen el cuidado, cuando debería ser a lo contrario. Cierto es que el gobierno tiene que dotar, pero uno tiene que cuidar. Pero también cuenta que nos comentaban, por ejemplo, el ministro de Deportes no se quejaba públicamente porque no lo haría, pero en la práctica tiene $20 millones menos de su presupuesto para apoyar iniciativas como la suya, para mantenimiento de pistas, de centros de alto rendimiento. Este es un problema de los gobiernos, del Estado. Claro, pero lo que pasa es que aquí también hace falta creatividad. Ya. Entonces, el tema del deporte es una industria. Es una Exacto. industria que genera miles de millones de dólares. Sí, así es. En los Estados Unidos o en algún otro país de primer mundo, pues el deporte se abastece de todo lo que son auspicios. Sí. Entonces, lamentablemente aquí no se lo saca provecho, ¿no? Entonces veo que hay un incentivo tributario, que uno tiene que presentar el proyecto al Ministerio del Deporte. Entonces, de pronto hacer ver a la empresa, hacer ver al auspiciante que si tiene, o más bien si apoya una actividad, él va a tener un incentivo tributario. Claro. Pero eso pasa por la política, también Sí. por la decisión política, para lo uno o para lo otro, para apoyar con recursos públicos como para apoyar con recursos privados. Pero parecería que no hay decisión política, y algunos, incluso deportistas, se quejan de que no se la atienden adecuadamente cuando es casi como la década donde estuvimos mejor en el deporte. Claro, lo que sucede es que no se da seguimiento, lamentablemente, ¿sí? A las necesidades que tienen las selecciones, los deportistas. Por decir, en la ciudad de Cuenca, Ajá. Las autoridades sabían de que en 4 años íbamos a tener unos Juegos Olímpicos. Ajá, como los bolivarianos. Unos Juegos Olímpicos como los que estamos, Ajá. estamos a punto de participar en París. Resulta que justo no se hizo absolutamente nada y la pista Jefferson Pérez está desmontada. Claro, claro. Cuando sabemos que ese es el espacio, ese es el lugar, ese es el laboratorio que los deportistas necesitan estar para someterse a los entrenamientos, claro, y poder estar en las mismas condiciones que los otros deportistas. Rolando, ya que estamos hablando de política, no quiero dejar de mencionar, usted tuvo un paso no muy largo por la política. ¿Cómo mira en retrospectiva ese paso por la política? ¿Qué le dejó? ¿Qué lecciones tuvo? ¿Cuál es el aprendizaje mayor de ese paso por la política? Importantes aprendizajes, indudablemente que siempre quise hacer algo, pero lamentablemente veo que una golondrina no hace verano. Un águila. Claro, ajá. Sí, entonces me acuerdo que estuve ahí, pude hacer amistad con algunos asambleístas, o en ese entonces eran diputados. Claro. Entonces me ayudaron en algunos proyectos. Uh-huh. Pero esto se necesita que toda la asamblea o todo el Congreso tenga la acogida para poder tener proyectos que vayan a ser o vayan a ir en beneficio de los deportistas, ¿no? Entonces fue un paso bastante productivo para mí. Fue un periodo, ¿no? Sí, fue un periodo. Aprendí bastantes cosas como para decir hasta aquí nomás. Yo voy a regresar a tratar de trabajar en función de todo lo que es la promoción del deporte en general a través de una fundación, y esto es lo que hice durante muchos años. ¿Y qué es lo más interesante que tuvo de la política? Pasar por el Congreso de aquel entonces, relacionarse con los políticos. ¿Cómo se veía a Rolando Vero en ese escenario? Yo no le veo mucho como que una fortuna, digamos así, de relacionarme con los políticos. O sea, fue un paso importante para mí, sí, porque mi mundo era realmente otro mundo, claro, ¿no? ¿Usted piensa que le usaron para la política? Claro, así por sí. Su popularidad ganaba una curul, arrastraba a la lista con la que participaba. Claro que fue así, fue una propuesta que yo lo acepté, sabía a lo que me estaba
metiendo, digamos así. Entonces fui, o sea, después de que vi cómo es que funcionaban, que por favor alcen la mano, todos quienes, o sea, habían cosas muy importantes, por decir, la dolarización. Claro. Fue Había un momento más difícil, ¿no? Claro, Sí. entonces hay una mano arriba, era algo muy importante. Estábamos cerrando un conflicto de toda la vida que hemos tenido con el Perú. Ajá. Entonces también, o sea, Da la mano. he estado en momentos muy importantes. Claro. Usted compartía curules con Leopoldo Vaquerizo, con Polito Vaquerizo. Le entrevistábamos Sí. hace poco en Guayaquil y eran ustedes compañeros de bancada. Claro que sí. Ajá. Y también había mucha inconformidad en mi caso. Yo siempre he sido una persona que ha buscado que a uno lo respeten y cosas de esas. Entonces ahí más bien había como... Yo soy aquí el capataz, de aquí doy órdenes y cosas de esas. Cuando dije, no, a mí nadie me da órdenes. Aquí la gente me puso en este espacio y yo tengo independencia. Claro. Entonces me quisieron aplicar códigos de ética y cosas de esas. Ajá. Finalmente rompí con el partido, no quiero decir el partido, pero hubo una ruptura, Ajá. justamente porque pensaban manipular ese voto, esa persona que aparentemente iban a completar y hacer una mayoría. Claro. Pero usted después se fue del país. Sí. Salió del país, porque además era un momento muy crítico para el Ecuador. Y si no me equivoco, usted fue para Canadá. Bueno, fue años, sí, estuve algunos años en el servicio exterior. Ajá. Cónsul. O agregado. Fui encargado de las funciones consulares Exacto. Ajá, en la embajada en Canadá y luego fui cónsul general. ¿Qué tal esta experiencia esa? Porque tengo entendido que había una muy buena cantidad de compatriotas que estaban para allá, que coincide además con la migración masiva que tiene el Ecuador después del año 2000. Claro, lo que sucede es que se ve que el personaje, más bien la autoridad, el cónsul o el encargado de las funciones consulares, toma una importancia, toma un rol, pero así muy importante para la comunidad que vive fuera. Entonces el hecho de estar en contacto, el hecho de poder saludar, el hecho de poder invitarle al cónsul, es una cosa pero importantísima. Lamentablemente hay funcionarios que son de carrera y hay funcionarios que son de asignaciones políticas o cupos políticos. Ajá. Entonces hay un trato totalmente distinto. Diferente. ¿En qué ciudad de Canadá está usted? Yo estuve en Ottawa y también estuve en Toronto. ¿Y cómo es esa vivencia con otra cultura, con otro idioma? ¿Cómo la vivió usted? Es que hay que receptar toda la nueva cultura que uno va, y sobre todo cuando uno va a dar servicio a la comunidad, es de dar apoyo constante, integral a quienes necesitan. Entonces, por decir, yo me entregué, como lo hice en mis carreras, a tiempo completo. Indudablemente que un funcionario de carrera entra a las 8 y sale a las 5, ni un minuto menos. Un minuto más. Claro. Designación política, en ese término, que hay que decirlo, pues yo me entregué por completo. Entra a las 8 y no sabe cuánto sale. ¿A qué hora sale? Claro. Y involucramos mucho a la familia y estábamos de lunes a domingo, viajábamos y estábamos con la comunidad. Usted fue con toda la familia. ¿Cómo fue el nuevo escenario, la nueva dinámica cultural, social con la familia allá? No, pues lo que pasa es que es un desarrollo, es un crecimiento de todos. Porque por decir, mis hijos fueron pequeñitos, ¿no? De 3 y 5 años y medio, un poquito más. Ellos se adaptaron, aprendieron el idioma. Entonces fue una experiencia. ¿Pero aprendieron el francés o el inglés? Porque allá se habla los dos. Ellos aprendieron el inglés. Cuando nos regresamos ya nos tocó trabajar un poquito más en el tema del español, pero ellos están súper bien. Y después usted tuvo un negocio interesante, importante en el Pululagua, en el volcán Pululagua. Yo no me olvido jamás una escena en la que el presidente Correa habla de que había ido al restaurante de Rolando Vera y el fin de semana siguiente usted no tenía dónde poner gente porque le habían caído por montones. ¿Cómo fue ese paso del atletismo, de la diplomacia, de eso a tener un restaurante en el Pululagua? No, más bien es era una casa que lo compré hace muchos años, quizás hace unos casi 40 años. ¿Ya? En mis últimos años de carrera deportiva, yo solía, cuando iba a Cuenca, en los aviones iba viendo
las conexiones que podía hacer para ir a entrenar. Entonces esa era para mí una herramienta. Me iba a Cuenca, pero iba, ya muy bien. Entonces me acuerdo también que vi a la mitad del mundo, ya la próxima vez voy con el coche, con el carro, dejo ahí bajo. Entonces así es como conocí el Pululahua. Claro. Dejaba en el mirador, ahora está hermoso, está muy bien diseñado y cosas de esas. Entonces empecé a bajar. Ese fue un lugar que lo empecé a hacer de costumbre casi unas 3 veces por mes. Pero corriendo siempre. Ajá. Y luego conocí esa propiedad donde y lo compré en Sucres. En aquella época. Y la haber comprado barato además. Tremendamente. No sé cuánto, pero súper barato. Y después se hizo un negocio. Y después de eso, con mi esposa decidimos un poco deshacernos de esa propiedad, pero tenía sentimientos encontrados. Decía, no, me gusta. Lo que pasa es que es espectacular, tiene un paisaje espectacular. Yo he estado ahí, claro. Y amanecer con el Pondoña y el Chivo ahí al frente, con una luminosidad, con una flora increíble. Entonces es un mundo aparte, es el único cráter habitado del mundo, y digo, tenemos la bendición de tener resto, entonces por eso no lo vendimos y empezamos un poco a abrir a que sea un restaurante. Todavía lo mantenemos como restaurante. Han cambiado mucho las cosas, las prioridades ya con los chicos que están creciendo, pero mantenemos todavía. ¿Y se acuerda de esa anécdota que comento, que en una sabatina el presidente Correa habla de eso, de ese encuentro? ¿Cómo fue eso? Y después cuéntanos la experiencia de que llegaban decenas de autos al restaurante y no había dónde poner un pie. Lo que pasa es que me acuerdo un día normal ahí, un día sábado creo que fue, vino un contingente, más de unos 5 o 6 carros, y revisaron, vieron, dice, ¿hay algo que comer? Y le dijimos, sí, por supuesto, ya listo. Vieron si era seguro, todo lo demás, y después le vamos viendo a alguien que viene en una bicicleta. Y luego ya entra al restaurante, no, pero si este es el presidente Correa. La gran sorpresa. Sí. Entonces ha ido algunas veces, algunas veces, es un lugar favorito de él. Pero cuando lo menciona en la sabatina, a la siguiente semana ustedes tienen una demanda enorme. Sí. ¿Cómo afrontaron esa situación? Bueno, primero, con responsabilidad siempre, que teníamos que mantener y seguir manteniendo el servicio, mantener las instalaciones como lo hacíamos siempre, bien cuidado. No es lujoso, pero es bien cuidado para que sea la naturaleza, para que sea el paisaje, la parte más importante ahí en el... Pero además tuvieron competencia porque comenzaron también a proliferar negocios a propósito del aparecimiento del suyo. Claro, lo que sucede es que a partir de la pandemia nosotros creo que éramos los únicos, pero a partir de la pandemia ahorita creo que hay unos 20 por lo menos actividades, emprendimientos nuevos. Y lamentablemente, con una desorganización, ojalá algún rato el municipio, el mismo Consejo Provincial tomen cartas en el asunto y se trate de rescatar este espacio de manera planificada, cuidadosa y que se mantenga como ha estado siempre, ¿no? Así. ¿Y cómo puede vivir un atleta después de retirarse ya más o menos casi 30 años de retirarse del atletismo? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se asume la vida ya? Lo que pasa que en mí no ha cambiado mucho en realidad. Tengo los mismos compromisos, siempre he estado hablando de lo que más me gusta, que es el deporte, sino que antes corría, competía y sobre eso me pagaban haciendo lo que más me gusta. Y ahora ya no le pagan por correr porque ya no puede correr igual. Pero lo que pasa es que sigo yo disfrutando porque... Pero sigue corriendo. Claro que sí, no mucho, pero... ¿A la semana cuántas veces? Yo que sé, unos 40 kilómetros, 50 kilómetros a la semana. Sí. Pero no lo hace todos los días. No, unas 3 veces por semana. Eso está bien, porque luego, también hay que cuidarse porque no se puede esforzar mucho. Y luego, una persona bastante activa, proactiva, hago una cosa, otra cosa, y si hay que cortar el césped, yo mismo lo hago, y hay muchas cosas que hacer con los hijos. ¿Y por qué los hijos no les salieron atletas? No, sí son. No necesariamente en el alto rendimiento. En el alto rendimiento, en el fondo, pero tengo una hija que es una muy buena basquetbolista, futbolista, y mi otro hijo es un excelente futbolista.
Me da una pena de pronto tratar de presionarles, ¿no? Presionarles. No, pero me refería a atletas, si es que me equivoqué. ¿Por qué no le salieron atletas como el padre? De alto nivel, compitiendo en esas lides. He tratado de inducir y para ser sincero no he sido muy constante en esto, porque no es fácil. No es fácil. De todas maneras creo que se ha puesto muy arriba. Claro, porque todos quisieran que sea la hija de Rolando Vera o el hijo de Rolando Vera superior a Rolando Vera. Claro, exacto. Claro, ese es un problema con los hijos cuando le siguen al padre, claro. Exacto, entonces, y eso me da un poquito de temor, hacer que ellos no vivan la niñez, la adolescencia, ¿no? Entonces yo les he dejado y todo lo que ellos hagan, pues, les apoyo, les respaldo. ¿Cómo mira usted lo que está pasando en el Ecuador con respecto, por ejemplo, a atletas de alto nivel como ahora, bueno, ya Jefferson Pérez ya se ha retirado, pero hay otros atletas? ¿Cómo mira que, por ejemplo, no tengamos el mismo espíritu, sino que en algunos casos, ya después de esos ejemplos, la gente lo que busca es fama y dinero, y no necesariamente honor, orgullo y medallas? Claro, y eso es lo que nosotros buscábamos, ¿no es cierto? Es lo que buscaba. Sí es. Y para decir la verdad, yo siempre busqué eso, sino más bien ya la dinámica que se daba hacía que en mi cuenta vayan directamente depósitos de lo que ganaba en eventos deportivos. O sea, pero inicialmente yo iba porque tenía un gran compromiso. Es como un soldado que salía a defender a mi país. Unos valores, claro. Y ahí estaban indudablemente el orgullo, ahí estaban muchas cosas involucradas. Y que el tema de cosas estaban, en la parte económica estaba lejos, o sea, no se pensaba. Indudablemente ya después, para uno desarrollarse ya como un atleta de élite necesita un equipo de trabajo. Entonces yo tenía el médico, el fisioterapista, pero psicólogos también, el psicólogo tenía, pero también algo fundamental, yo tenía un agente. Entonces el agente hizo que realmente también busque otras latitudes para poder participar, correr y ganar. Por decir, en el Asia, o sea, yo en ese entonces hablaba inglés, pero mi inglés era limitado como para llegar a tener una transacción, un compromiso en el Asia. Claro. Entonces, ayudó mucho. Entonces, actualmente nosotros tenemos deportistas que de pronto esperan también que los recursos les llegue a los bolsillos y no pasan por lo que de pronto nosotros pasamos. ¿Qué filosofía entonces está impregnando en el nuevo deporte? Porque parecería que el mercantilismo, la mercadotecnia invade, como que entra directamente. ¿Qué hace falta para que eso sea lo secundario y no lo principal? Lo que pasa es que toda la tecnología existente ha cambiado y ya definitivamente ya ni siquiera hay que culparles a ellos. Es la dinámica que se ha creado. Todo el mundo quiere tener afuera, siendo deportista, un BMW, un Mercedes, viajar, tener una mansión y cosas de esas. Entonces le ven al deporte como un medio para llegar a obtener eso. Pero ¿usted cómo cree que se deberían transformar a los deportistas? ¿Por dónde tendríamos que conducirles a ellos que están empezando, otros que ya han empezado y obviamente están en esa carrera? Por eso justamente ha sido que yo no me he involucrado mucho en el entrenamiento de alto rendimiento con los atletas que están formados. Yo prefiero iniciar con un chico desde cero, digamos así, y no con un atleta de alto rendimiento, porque ha pasado, no quiero decir los nombres, pero hay algunos deportistas que me han pedido que les apoye, que les asesore, pero por decir, y ellos han puesto las condiciones. Entonces, por decir, alguna vez uno de estos deportistas me dice: oye, Rolando, nos podemos ver en Ambato, voy a correr ahí, listo. Fui a Ambato, estuve ahí, y luego le esperaba a las 10 de la noche en punto, después de la carrera, me dijo: oye, tengo una reunión con unas amigas, ¿podemos vernos mañana? No le puedo creer. Entonces le dije: esto no funciona así. Usted no era así, por supuesto que no. O sea, si alguien me está dando la oportunidad a que lo apoye, a que lo dirija, pues eso era para mí la parte más importante. Porque además es muy importante lo que usted acaba de decir, Rolando, porque por ejemplo para mi generación y para las que vinieron inmediatamente después, usted era un símbolo y es un ejemplo en el que uno se mira constantemente, yo digo en el atletismo por un lado, pero también en el deporte en general. Y usted sí tenía esa disciplina. Sí, siempre. Pero ¿cómo trasladarle esa disciplina a la gente si ya no viene con ese espíritu? Claro, lo que pasa, y son cosas extremadamente finas. Claro, exacto. O sea, son cosas que hacen la diferencia de entre
de entre hacer para tener y triunfar, ¿no es cierto? Entre de pronto tratar de hacer y querer triunfar, claro, así directo. Claro. Entonces hay algunas cosas que eso me ha servido a veces solamente dialogando con el entrenador, ajá, con los entrenadores que han tenido mucha experiencia, porque hay una fracción, son hilos, son cosas, claro, son fracciones de segundo. Son fronteras muy débiles además, ¿no? Exacto. La gente puede inclinarse para un lado como para el otro. Pero así casi, claro, fracciones, claro, de segundos, o sea, cosas muy chiquitas. ¿Y en qué momento usted rebasó esa frontera y sintió que se estaba yendo por el mal camino? Nunca. Nunca. No, yo nunca. Nunca. Yo nunca me fui por el mal camino. O sea, nunca se trasnochó, nunca se fue de farra antes de una competencia. Ahora sí. No, pero antes. Yeah. No, pues. Lo que pasa es que, a ver, ya tenía, digamos así, en estos términos, ajá, porque hay que ponerle nombre, de pronto fama, tenía dinero, llamémosle fortuna, yeah, o sea, tenía todo. Sin embargo, yo me seguía manteniéndome dentro de una disciplina. Claro. ¿Sí? Yo no podía faltar a mi casa. ¿Ya? No podía faltar a mi casa, a pesar de que mi madre estaba a 700 kilómetros. Claro que sí. Yo tengo unas 2 preguntas finales que nos está cortando el tiempo, ya se nos está acabando el tiempo, Rolando. ¿Cómo procesa usted en su vida ser un personaje histórico vivo? Es decir, le hacía esta pregunta también a Jefferson Pérez algún rato, y él decía es bien delicado, porque por ejemplo, Jefferson Pérez tiene un monumento, Rolando Vera tiene un monumento. No tengo monumentos. No, yo vi en alguna parte un busto. No tengo. Ahora voy a buscar. No tengo. ¿Cómo es ser un personaje histórico vivo? A ver, lo que pasa que es algo bonito, es algo que a uno lo hace crecer. Ajá. Alguna vez me acuerdo que fui a una reunión y estaba puesto una gabardina, alguna cosa. Ajá. Pero me acuerdo de que habían unos chicos y estaban ahí conversando y cosas de esas, y por ahí les escuché así, porque tengo un oído fino. Exacto. Me dice, ahí viene el Rolindio. No. Sí. Entonces de pronto eso era un insulto, ¿no? Pero yo me acerqué, hola, ¿cómo les va? Les dije, ¿qué es de la vida? ¿Qué tal? ¿Está la fiesta bonita? Ya. Le digo, ¿qué tal? Digo, ustedes me acaban de dar un piropo, pero de esos increíbles. Yo les vengo a agradecer. Dice, no, nosotros no hemos dicho nada. O sea, digo, se echaron para atrás. Sí, digo, ustedes me dijeron esto. Dice, no, para nada. Digo, ¿saben qué? Para mí eso es un piropo. Porque una de las cosas que hizo que triunfe en el mundo, sobre todo en mi actividad deportiva, representando al Ecuador, era que yo representaba no solamente a mi ciudad, a mi país, representaba a mi raza. Claro. Entonces eso para mí me hacía como un super atleta que no se tenía que doblegar ni de competidores americanos, alemanes, japoneses, no. Claro. Entonces sentía mucho mis raíces y actualmente lo sigo sintiendo. Claro. Es una de las razones por las que yo me empeño mucho en seguir promocionando todo lo que es la actividad física. Eso me agrada muchísimo haberle escuchado así, porque además yo me siento orgulloso de ahora entrevistarle a usted, ser parte de la historia. Rolando Vera para mí es un orgullo enorme como periodista entrevistarlo, porque a veces parecería que entrevistar está bien, lo hace cualquiera, pero hablar en este modo le agradezco muchísimo, Rolando. Y tengo una última pregunta: ¿hasta dónde lo que usted ha hecho, lo que usted significa, va a ser para usted una enorme satisfacción cuando sus nietos, sus bisnietos hablen con usted? Claro, lo que pasa es que ahora nomás no, es que no es solamente el tema de mi familia. Ajá. Es el tema de la gente. Sí, pero lo más cercano es la familia, que claro. Después la gente se olvida también. No se olvida, le cuento. Al menos yo he sentido eso. Indudablemente la nueva generación, ¿no? Le voy y le pregunto a un joven, uno de los chicos que está por aquí pero se acuerdan. Sí, pero no de la gente, de una gran mayoría de personas están ahí. Y hay muchos periódicos en donde he visto que se ha generado mis 20 años de participación. Entonces eso para mí es bastante, de haber de pronto impregnado, de pronto haber sacado a relucir una palabra que ahora se utiliza mucho, ¿no? Sí se puede. Claro. Sí podemos. Sí, entonces eso para mí ha sido pues muy importante, el ser el generador de esa
de esa corriente, sí, de ese estímulo que actualmente tenemos. Que además nos afirman la identidad. Por eso le quería hacer la última pregunta. ¿Cuál sería la frase que usted quiere que le recuerden? ¿Con qué frase quiere que le recuerden? Siempre hay una periodista que me dice, sabemos cuál es. La palabra es trascender. Ya. Sí. Entonces, hablamos antes de premios y cosas de esas. Yo siempre le decía a la periodista y ella siempre me hacía recuerdo. Dice, yo ganaba mis carreras para trascender, no solamente para ganar. Sí, para que eso pase de generación en generación. Hay una carrera muy importante aquí, como es Las Últimas Noticias, y esa carrera lo gané 9 años. Sí. 8 veces como atleta absoluto y una como juvenil. La San Silvestre la ha ganado 4 años. Una fue vicecampeón. Sí, he ganado maratones en América y en el Asia. He ganado eventos muy importantes en Centroamérica. Entonces he hecho algunas cosas que no solamente... ¿Y siente que trascendió ya entonces? Sí, por supuesto. ¿Se siente satisfecho entonces? Me siento satisfecho. Muchísimas gracias, Rolando. Qué gusto. Muy amable. Gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrevista especial aquí en la pista Los Chasquis con Rolando Vera, tetracampeón de la San Silvestre y como acaba de mencionar, además 9 veces ganador de la competencia Últimas Noticias. Y ahora les invitamos para que participen con él también en esta competencia el 29 de septiembre de la San Silvestre acá en el Ecuador, que ganarán quienes ocupen el primer lugar un puesto en la San Silvestre en Brasil. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.